Volvemos a recuperar nuestra sección de historias de Mérida, esas historias que tienen que ver con lo que ocurrió sobre todo durante el siglo XX en esta ciudad y que no está contada en los libros o en los grandes libros de historia. Hoy queremos dedicar nuestro capítulo, nuestro episodio a una campaña benéfica que seguro les sonará mucho, sobre todo después de que hayamos conocido hace tan solo unas pocas semanas el fallecimiento de una de las personas que la propició, mejor dicho, que la siguió, porque vamos a ahondar en los orígenes de la misma. Estamos hablando del mochuelo y del sacerdote Guillermo Soto. Para hablar de ello tenemos, como siempre, a nuestro asesor de cabecera y compañero, cronista oficial de la ciudad de Mérida, Fernando Delgado. Buenas noches, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches, muy bien. Muy bien, bueno, hay que decir una cosa que además yo creo que nadie lo sabe. Hace unas semanas falleció don Guillermo Soto, sí, desde aquí le damos el pésame a toda su familia, gran amigo tuyo y de tu familia. Sí, y de la tuya también. También, cierto. Y de esta casa. La verdad es que cuando yo estaba de director, estuve, me parece que fueron 10 años, en Emérita Televisión, que primero fue Emérita Popular Televisión. Yo estuve en algunas festividades de esas donde tienes que ponerte con alfombra y todo en Madrid, era de la COPE, la de Popular, y en principio fue y Guillermo tenía un programa allí precisamente, claro. Bueno, al margen de que era de mi casa. A decirte que Guillermo durante 40 años aproximadamente estuvo comiendo el día de Navidad siempre en casa. Y él se presentaba de vez en cuando en casa a comer sin avisar. Y después se leía su breviario, hacía sus rezos correspondientes, echaba su siesta. Y algunas veces, ¿dónde está Guillermo? Guillermo se había ido y no había dicho ni adiós. Bueno, Guillermo ha sido clave en la ciudad de Mérida porque además del hogar de transeúntes, de la parroquia del Calvario, de la labor que hizo allí. Era la única iglesia que tenía aire acondicionado. Sí. Es que lo conseguía todo. Lo que no consiguiera él, ¿verdad? No lo conseguía. Sí, porque además consiguió también, Frank, que yo le aconsejo a los emeritenses que vayan a verlo, porque es una preciosidad, que en el Carmen, en la cripta, está el retablo, uno de los retablos que había en el Hospital San Juan de Dios, y se lo pidió Antonio Vélez. Estaba yo delante, fuimos los dos, Guillermo y yo, y Antonio Vélez se lo concedió. Y como este tenía tantos amigos en todos sitios, pues le hicieron el retablo. Y se lo instalaron allí en el campo. Y no le costó un duro. Yo no sé de dónde sacaba. Tenía muchísimas amistades. Bueno, vamos que si no nos da tiempo, Fernando, al asunto en concreto, porque ha sido el autor, evidentemente, el que ha propiciado durante 40 años esta campaña benéfica del mochuelo, que ha repartido dinero durante esos 40 años, 4 décadas en entidades que han ayudado a muchísimas personas. Pero hoy vamos a descubrir que el mochuelo no lo propició don Guillermo. No, ni muchísimo menos. Sino que viene de un poco más atrás. Lo retomó él, pero además a instancias de otra persona. 1961, de Juan Marín Almázar. Era bilbaíno. Esto quiere decir que es muy posible que el mochuelo tenga raíces vascas. Anda. Porque él fue el que lo propició en Radio Juventud de Mérida, y te estoy hablando del año 1961. Estuvo nada más que un año. Vamos a hacer un día o dos, o los que hagan falta, varios capítulos sobre Radio Juventud de Mérida, que fue la primera emisora de radio de Mérida. Sí. Y además yo lo tengo recogido y todo, y además viene, si ven en internet, lo curioso es porque no pone Fernando Delgado. En los artículos de internet. Pero vamos. Son 4. Vamos al tema. El mochuelo comienza en el año 1961 con Juan Marín, y cogió a varios emeritenses, entre ellos a Manolo Gijón, ya desaparecido, y a varios otros. Había un cura, Basilio Perianes, que hablaremos hoy precisamente de su familia en otro capítulo, hoy no, en la próxima semana, del comercio del barato. Y comenzó como era el mochuelo, es decir... Pero ahí estás tú, en la fotografía esa, sí, a la derecha. Sí,
con Manolo, el técnico de la cadena SER. Manolo Rodríguez, sí, ese era... Pero bueno, vamos a hablar de Radio Juventud. Del principio. Entonces no estaba Manolo Rodríguez. Yo creo que no había nacido. Claro. Y estamos hablando del año 61. En el año 61 Manolo no había nacido. Y entonces estaba de locutor Carmeli Martínez, que era una preciosidad. Se casó con el Adolfo Marroquí, que tú me imagino que lo conoces, porque fue el presidente de... Estaba María López, de técnico estaba Carrera, estaba José María Santamaría, Lagoa, en fin, yo los conocía todos porque yo vivía a metro de Radio Juventud de Mérida, en la República Argentina, en una de las casas. Bueno, muy cerquita de aquí de la tele, en Octavio Augusto. En esta calle Octavio Augusto, muy cerquita de la tele. Bueno, pues ahí comienza la campaña del Mochuelo. La campaña del Mochuelo era, tú llamabas a una persona, esa persona te daba un número y tú llamabas a la otra persona y dices, mire usted, nos ha llamado fulanito de tal, que la carga usted con el Mochuelo, se le explicaba. Pero una cosa, Fernando, en el año 61 tampoco es que hubiera muchos teléfonos en Mérida. Por lo que había, pero era con teléfono. Y la gente se enganchaba de tal manera que algunos iban a la emisora a entregarle dinero porque no tenían teléfono. Y hubo una repercusión bastante grande y sobre todo muy mediática. Hasta el punto de que, pero nada más que duró un año después, se hizo algunos festivales de la cena de caridad, tanto en el Cine María Luisa como en el Liceo, en el Alcazaba, pero ya perdió ese espíritu. Y como a mí me gusta escudriñar en lo antiguo, y sobre todo de Mérida, yo los romanos, los visigodos y los árabes se los quedo a mis amigos los arqueólogos, que ya tienen bastante. Y entonces a mí me gusta el siglo XIX, comienzo del XX, el siglo XX entero, y ahí entro a saco. Ya bueno, año 61, solamente se hizo un año, ¿no? Un año. Bueno, ¿y cómo resurgió después? Pues las cosas que son las cosas mías, que se me ocurrió decirle a Manolo Rodríguez, Manolo, era un domingo, ¿por qué no hacemos la experiencia de radio que se hizo en Radio Juventud de Mérida de la campaña Cargue usted con el Mochuelo? Y llamamos a Manolo Gijón y yo recuerdo, se me van ya algunas veces algunos nombres. Tenía una zapatería en la calle... Bueno, después me acordaré, me acordaba hace un momentito y tenía que haberlo apuntado. Pero bueno, y los llamamos a los dos. Y vinieron los dos. Vamos a hacer esto. Vamos a acampar. Y empezamos. Estiramos hasta las 3 o las 4 de la mañana, ¿eh? Y al día siguiente también. Pero aquello fue un éxito que no te puedes imaginar. Mérida, estamos hablando del año 81. Año 81. O sea, que también hace años, ¿eh? 81. Y aquello... Entonces, perdona, Fernando, la SER no tenía emisora en Mérida, se hacía a través de Badajoz, ¿no? Claro. De la onda media. Era la onda media. Y nos escuchaban en todos sitios y nos llamaban de muchos sitios. Uno que se volcó a tumba abierta desde el principio fue una persona que tú y yo queremos mucho. Sí. Quisimos mucho, que es Julio Luengo. Garallo. Se tiró de cabeza. Incluso, como era onda media, algunas veces entramos hasta en hora 25. Porque en hora 25, al conocer aquello, pues gustó. Pero bueno, eso fue un poco después. Pero fue el primer año y me di cuenta de que a mí aquello se me iba de las manos. ¿Cuántos recaudes te acuerdas? Sí, aproximadamente unas 500.000 pesetas. De la época. Era mucho del año 81. Era mucho dinero. Mucho dinero. Y claro... Para situar a nuestros espectadores, 500.000 pesetas se podían comprar hasta 3 coches. Sí, y tanto. Y entonces llamé a... No sé por qué, me encontré con Guillermo Soto, que había oído el Mochuelo,
Y Guillermo Soto, que era más listo que el hambre, vio allí un filón y le digo, Guillermo, al año que viene, ¿por qué no te haces tu cargo de esto? Pues de acuerdo. Y el año siguiente se hizo cargo Manchón, Pepe Manchón, el segundo que estuvo allí. Digo, ya que me acordaría, Pepe Manchón y Manuel Jiménez y Gijón. Los dos, Pepe Manchón. Pero me alegro que me haya acordado de él. Y entonces ya Guillermo, aquello vio un filón. Y entonces ya comenzaron a entrar allí muchísimas personas. Ya iban muchos, Diego Galindo, pobre falleció. Mi amigo Pedro Benítez, que es entrañable, que muerto también hace poco. Checho, se me han ido tantos amigos durante tan poco tiempo que no sé. Y Guillermo lo cogió tal y como yo lo tenía concebido. Es decir, llamábamos. Y ellos nos daban, y teníamos una lista de llamadas tremendas. A ver. Sí, que ese era el sentido de cargue usted con el mochuelo. Exactamente. Uno le cargaba a otro el mochuelo. Exactamente. Pero ya Guillermo empezó a ampliarlo, de aquí hay que sacar dinero. Y efectivamente se sacó muchísimo más dinero. Muchísimo. Ha llegado hasta los 100.000 euros de recaudación algún año. Pero se perdió el espíritu del mochuelo. También eso no hay quien me lo quite. O sea, el mochuelo sigue, la gente da dinero. Pero la programación del mochuelo desapareció. Sí, es cierto, sí, es cierto. Bueno, pues esta es la historia del mochuelo, del inicio del mochuelo, que seguro ustedes desconocerían. Yo al menos lo desconocía. Bueno, lo conocía porque Fernando me lo ha contado varias veces en privado. Hombre, bueno, en el Hotel Emperatriz, que entonces estábamos en el Hotel Emperatriz, después nos fuimos a la SER, comenzó la onda media, la frecuencia modulada, y aquello ya empezó a cambiar la cosa de muchas cosas. Bueno, eso ya no viene a cuento. Pero nos llevaban en la cena allí, nos llevaban churros. Yo me acuerdo que un día... Claro, porque eran maratones de radio de varios días. De varios días, sí, pero que nos tiramos hasta las 4 o las 5 de la mañana, ¿eh? Y la gente Bueno, yo me acuerdo que nos dieron un chivatazo de que había una señora que había cobrado una herencia y tenía ganas de donar algo. Y entonces estamos todos pendientes de la donación. Estaba en el Parador Nacional, llamamos al Parador Nacional, si llega y nos salta que da 100 pesetas. Yo me quedé frío. Digo, vaya donación. Y nos llamó una persona, digamos, sin entrar en inglés. Por línea interna, sí. Por línea interna, que era Rodríguez Ibarra, a carcaja limpia, diciendo, y no sé cómo no lo has dicho alguna barbaridad, Fernando, conociéndote a ti. Pero no, había que seguir lo del mochuelo. Había gente que daba mucho, otras veces poco, ¿entiendes? Pero, sí, pero todos aportaban, ¿verdad? Mucho poco, que casi todo el mundo aportaba. Eso sí, y Frank, a ti y a mí, que hemos estado en la radio muchísimos años, aquello era radio. Sí. La gente no veía la televisión. Los días del mochuelo se enganchaba todo el mundo a oír el mochuelo. Y se tiraban, bueno, hasta el punto, y con esto termino, que en una ocasión, al principio lo llevaba yo mucho con Guillermo, con Manolo Jiménez, con todo esto, no, los primeros. Y de barriada en barriada daban dinero para que yo no me fuera a acostar. Ah, sí. Y llamaba una barriada, esta barriada da 100 pesetas para que Fernando se quede ahí. Y me estuvieron hasta las 5 de la mañana. Y yo decía, como mi casita, por favor. Quiero ir a mi casita. Y aquello le gustaba a la gente. Bueno, pues esa es la historia. Precisamente esa fotografía es de esos primeros años 80 del mochuelo. Una vez se recuperó de esa experiencia piloto que fue el Radio Juventud y que, oye, Radio Juventud se hicieron muchísimas cosas también en aquella época. En Radio Juventud, ya contaremos de Radio Juventud de Mérida,
muchísimas cosas, tuvo varios lugares, pero tuvo una cosa que también todavía, hombre, no de mi edad, pero ya la gente, que había un maestro periodista, un insigne maestro y periodista, que teníamos un pacto los dos hechos. Yo ponía el coche y él ponía el dinero para el vino. Pues no sé quién perdía. Y cada 2 o 3 días íbamos a un sitio. Lo único que pasa es que a mí siempre me gustaba la gasolina, pero el vino nunca lo pagaba él porque siempre nos invitaba. Bueno, era pues muy entonces, conocido y tenía claro, lo oía también todo el mundo a las 3 de la tarde, que era desde la atalaya del conventual. A ver. Bueno, hablaremos algún día también de la atalaya del conventual. Nosotros ponemos aquí el punto final en esta sección, este segmento de La Picota en Historias de Mérida. Regresaremos la semana que viene, no sin antes recordarles que continúa el programa. Los aceites vegetales usados deben ser reciclados. En Rograsa nos encargamos de recogerlos y reciclarlos de forma correcta. Deposite en nuestros contenedores sus botellas de aceite usado para contribuir a un mejor medio ambiente. Somos una empresa autorizada y certificada y disponemos de una red propia de recogida. La próxima vez, antes de tirar su aceite, deposítelos en los contenedores naranjas de Rograsa.